Al final de todos los mapas del universo, más allá de donde la luz pierde su significado, existe un territorio donde la física que conocemos deja de funcionar. Allí, en ese abismo sin forma, la realidad se derrumba sin esfuerzo, como si hubiera alcanzado el límite de su propia existencia. La gran pregunta que sigue sin respuesta es simple y aterradora. ¿Qué ocurre realmente en un lugar donde el espacio, el tiempo y toda ley natural dejan de tener sentido? En los primeros radiotelescopios, construidos entre finales de 1920 y principios de 1940, comenzaron a aparecer señales que parecían rotas. Eran pequeñas distorsiones, anomalías tan discretas que durante décadas fueron descartadas como fallos técnicos. Sin embargo, ocultaban el primer rastro de algo más profundo, regiones en las que la realidad parecía desdibujarse. Aquellas imperfecciones sugerían que el universo no era un lienzo continuo, sino un mapa con zonas incompletas. A mediados del siglo pasado, los investigadores del radiotelescopio de Green Bank, inaugurado a finales de 1957, detectaron por primera vez un silencio imposible. No era ausencia de ruido, era ausencia de existencia. Las mediciones revelaban zonas que no enviaban señal alguna, como si no pertenecieran al universo observable. ¿Cómo puede un lugar no emitir nada cuando todo, incluso el caos, deja un trasto? Durante finales del siglo de 1980, la misión COBE reveló patrones en el fondo cósmico que no debían existir. Eran zonas excesivamente uniformes, regiones en las que la huella térmica parecía borrada. No pertenecían al comportamiento esperado del universo joven. Algunos las consideraron simples errores, otros señales de vacíos tan anómalos que desafiaban la estructura misma del cosmos. A comienzos del siglo 2000, el llamado supervacío de Eridanus se convirtió en un misterio difícil de ignorar. Su extensión era tan grande que no encajaba en ninguna teoría de formación de estructuras. Dentro de él, la materia era casi inexistente. Algunos científicos comenzaron a plantear una idea radical. Quizá no faltaba materia, quizá faltaba realidad. A finales de 1998, un pequeño grupo de cosmólogos llevó a cabo un experimento matemático que jamás se publicó. Forzaron las ecuaciones de Einstein para simular lo que ocurriría en regiones con densidad cero absoluta. El resultado fueron divergencias infinitas, cálculos incoherentes que parecían describir lugares donde el espacio no podía formarse y el tiempo no podía avanzar. Así nació el concepto de regiones de ley física cero. Durante la primera década del siglo 2000, se popularizó una visión metafórica del universo. Un tejido inmenso extendido a lo largo de miles de millones de años luz. Pero algunas zonas aparecían como quemaduras, imperfecciones en la trama cósmica. Según varios modelos, ciertos sectores no se habían formado correctamente tras el Big Bang. Existían regiones incompatibles con la realidad misma. Los telescopios modernos han confirmado que el universo entero emite radiación, incluso los lugares más remotos y vacíos. Pero existen excepciones. Pequeñas franjas del cielo en las que no llega nada. Ni luz, ni energía, ni tiempo medible. Es un silencio que no procede de la distancia, sino de la inexistencia. Era la señal directa de un lugar donde la física no actuaba. Al final del episodio, algunas de estas anomalías parecían recordar a las regiones extremas de los agujeros negros, donde el espacio y el tiempo no siguen las reglas habituales. Pero lo que se intuía aquí era aún más profundo. Un indicio de que podrían existir lugares donde ni siquiera una singularidad es necesaria para romperlo todo. Lugares donde el universo simplemente no se completó. La historia continúa en un universo que parece estable, pero cuya estabilidad solo es una ilusión. Desde finales de 1970, los astrónomos notaron desplazamientos extraños en varios cúmulos galácticos, movimientos que parecían ignorar la cantidad de masa presente. Era como si la gravedad hubiera perdido parte de su fuerza. Este descubrimiento no fue anunciado al público, era demasiado incierto, pero para quienes lo estudiaban representó la primera grieta en la comprensión de la realidad. A mediados del siglo de 1980, el estudio del llamado Gran Atractor reveló que la Vía Láctea se desplazaba hacia una región que parecía ejercer una fuerza inusual. No existía suficiente materia visible para justificar semejante atracción.
La gravedad se comportaba de forma exagerada, como si hubiese aumentado su alcance en esa zona específica del espacio. A comienzos del siglo 2000, los modelos computacionales empezaron a mostrar anomalías inquietantes. Cuando la gravedad se simulaba en condiciones extremas de baja densidad, las ecuaciones dejaban de converger, las órbitas se disolvían en espirales sin sentido. Era como observar una fuerza que, bajo determinadas circunstancias, parecía olvidar su propósito. El cúmulo Abel 520 expuso un fenómeno conocido como el cúmulo oscuro. Allí, la masa parecía concentrarse en zonas donde no existía materia. No había estrellas, ni gas, ni luz, solo gravedad actuando sin origen conocido. Las lentes gravitacionales fantasmas revelaron otro misterio, zonas donde la luz se curvaba sin presencia de masa detectable. Era como si un objeto invisible estuviera deformando el espacio, pero sin dejar rastro alguno de su existencia. En los bordes de ciertos cúmulos, las galaxias parecían moverse con aceleraciones incompletas. La gravedad actuaba de forma intermitente, como si fuera una fuerza fracturada y sensible a condiciones desconocidas. Algunos teóricos comenzaron a considerar la posibilidad de errores en la propia creación del universo, fallos en el tejido del espacio-tiempo producidos en los primeros instantes, lugares donde la física no terminó de instalarse. El episodio concluye con la revelación de que existen zonas donde la gravedad actúa sin masa, una fuerza sin origen, un comportamiento sin fundamento, un lugar donde la ley deja de ser ley. Durante siglos, el tiempo fue entendido como una flecha, una sucesión ordenada de instantes que avanzan desde el pasado hacia el futuro. Pero a mediados del siglo de 1960, algunos físicos comenzaron a sospechar que esa flecha podía doblarse. No era una cuestión de relojes ni de percepción humana, era el propio tejido del universo el que permitía lugares donde un segundo podía dilatarse, romperse o incluso no llegar a existir. En esos territorios extremos, el tiempo dejaba de ser un río y se convertía en una superficie deformada en la que ningún instante fluía de forma normal. En la segunda mitad del siglo de 1970, experimentos con relojes atómicos demostraron que el tiempo no era igual en todas partes. Un reloj en movimiento o inmerso en un campo gravitatorio distinto marcaba una historia diferente. La diferencia era minúscula, pero reveladora. El universo no concede el mismo tiempo a todos. En condiciones extremas, esa diferencia podría transformarse en rupturas absolutas. Cerca de un agujero negro, el tiempo se estira hasta lo insoportable. Desde lejos, un objeto que cae parece congelarse, atrapado en una eternidad aparente. Pero en su propia experiencia, todo ocurre en segundos. Esa contradicción expone un hecho inquietante. El tiempo no es una ley universal, sino una propiedad local, moldeada por el entorno. En escalas extremas, esa propiedad puede romperse por completo. Existen regiones, especialmente en los límites de agujeros negros supermasivos, donde la dilatación temporal es tan intensa que un minuto en las cercanías equivaldría a millones de años en el exterior. Pero los modelos más avanzados predicen algo aún más radical. En ciertos sectores del horizonte de sucesos, el tiempo podría detenerse de forma absoluta. No es lentitud, es inexistencia del paso temporal. Un instante eterno sin antes ni después. En la primera década del siglo 2000, investigadores que analizaban datos de púlsares en rotación detectaron irregularidades en sus pulsos. Algunas señales parecían adelantarse, otras retrasarse, y en ocasiones dos pulsos ocurrían en un orden imposible. La explicación más inquietante sugería regiones del espacio donde el tiempo podía plegarse o incluso bifurcarse. Hay zonas del universo donde el tiempo adquiere una textura. No fluye de forma continua, sino en pequeños bloques cuánticos. En ciertos lugares, esos bloques parecen espaciarse de manera anómala, como si la realidad existiera en fotogramas separados por vacíos temporales. Esos vacíos podrían ser lugares donde el tiempo colapsa por momentos antes de reanudarse. Algunos estudios teóricos hablan de ondas temporales, fluctuaciones en el paso del tiempo similares a las ondas gravitacionales. Si existen, podrían deformar regiones completas del cosmos, acelerando el tiempo en un sector y ralentizándolo en otro. La existencia de estas ondas implicaría que el tiempo no es una línea, sino un océano con mareas impredecibles.
Los físicos han considerado la posibilidad de que existan regiones donde el tiempo fluye hacia atrás. No se trata de viajes en el tiempo, sino de condiciones extremas donde la flecha temporal se invierte. En esos lugares, las consecuencias ocurrirían antes que las causas, en una paradoja que solo dura fracciones de segundo antes de volver al orden habitual. Cerca del fin del universo observable, existen regiones cuya luz nos llega tan distorsionada que resulta imposible saber si proviene del pasado, del futuro o de un tiempo que no coincide con el nuestro. Son señales que parecen moverse en direcciones temporales contradictorias. El tiempo allí no avanza, se confunde. La idea más perturbadora del episodio llega con los modelos que predicen zonas sin tiempo. Lugares donde el tiempo nunca comenzó y nunca podrá comenzar. No están congelados, no están en pausa, simplemente carecen de temporalidad. Son puntos del universo donde nada puede suceder. No es muerte, no es vacío, es la imposibilidad absoluta de existir. En los laboratorios modernos se ha demostrado que la materia puede adoptar estados exóticos, superfluidos, condensados cuánticos, plasmas ultraenergéticos. Pero incluso en esas formas extremas sigue existiendo un patrón, una estructura definida por leyes reconocibles. Sin embargo, el cosmos guarda regiones en las que la materia no solo cambia, deja de ser materia, lugares donde sus atributos fundamentales se disuelven en algo que no puede clasificarse. Durante los primeros años del siglo 2000 se detectaron estrellas de neutrones con campos gravitatorios tan intensos que sus átomos no podían existir. Los electrones eran empujados hacia el interior de los protones formando neutrones compactados. Pero incluso ese escenario, aunque inimaginable, seguía siendo un estado de la materia. Fue entonces cuando los modelos teóricos predijeron algo más radical. En ciertas capas profundas de estos astros, los neutrones podrían romperse, liberando un mar de quarks libres. Un estado idéntico al que pudo existir solo durante los primeros microinstantes tras el Big Bang. Pero más allá de ese nivel de comprensión, los análisis revelaron señales aún más desconcertantes. Regiones donde partículas detectadas parecían no tener masa. No eran ondas, no eran partículas, eran fluctuaciones sin identidad. Entidades efímeras que se comportaban como sombras de algo que intentaba existir sin lograrlo. La materia allí parecía incapaz de mantener su coherencia. En zonas cercanas a magnetars, estrellas con campos magnéticos de una intensidad inconcebible, se observaron comportamientos anómalos. Partículas sometidas a esos campos pueden perder su orientación habitual. Pero ciertos modelos teóricos sugirieron que, en condiciones límite, podrían perder incluso su carga eléctrica. No volverse neutras, sino ser despojadas de la propiedad misma de poseer carga. Una renuncia fundamental. A lo largo de la última década, los detectores de rayos cósmicos han captado partículas que no coinciden con ninguna clasificación conocida. No cumplen las relaciones energéticas de las partículas reales, no responden al electromagnetismo ni a la interacción fuerte. Son rastros que parecen descender de regiones donde la materia está incompleta, lugares donde el universo nunca logró instaurar el principio básico de algo. Al final del episodio surge la hipótesis más perturbadora. ¿Podría haber regiones donde la materia, tal como la entendemos, simplemente no funciona? ¿No se destruye? ¿No se transforma? ¿Es incapaz de existir? ¿Zonas donde el universo nunca logró instaurar el principio básico de algo? A lo largo de milenios, la humanidad ha imaginado el espacio como un lienzo vacío, un escenario en el que ocurren los acontecimientos cósmicos. Sin embargo, a mediados del siglo XX, las teorías de Einstein comenzaron a cambiar esa visión. El espacio no era un vacío inerte, era un tejido dinámico capaz de curvarse, deformarse y expandirse. Pero lo que nadie anticipó es que podía haber lugares donde ese tejido ni siquiera existe. En las primeras décadas del siglo de 1970, algunos radiosatélites registraron distorsiones que no se correspondían con errores instrumentales. Eran huecos donde las ondas electromagnéticas parecían caer, como si viajaran a través de regiones sin estructura espacial. Era como perderse en un mapa con agujeros.
A medida que los telescopios mejoraron, se descubrieron discontinuidades espaciales, zonas donde la luz cambia de dirección sin causa aparente, como si atravesara pliegues invisibles. No son lentes gravitacionales, no responden a ninguna masa cercana, son fracturas del espacio mismo. Los físicos posteriores comenzaron a desarrollar modelos en los que el espacio está formado por unidades cuánticas diminutas. En la mayoría del universo, estas unidades encajan como mosaicos perfectos, pero en ciertas regiones parecen faltarle piezas, lugares donde el espacio no está terminado. Más allá del borde observable, algunas zonas muestran patrones contradictorios en la expansión cósmica. En ciertos sectores, el universo parece expandirse más rápido de lo que debería, en otros, más lento. Los mapas cosmológicos revelan irregularidades que sugieren la existencia de regiones donde la expansión misma no opera con normalidad. En regiones de vacío extremo, las simulaciones indican que el espacio podría sufrir una especie de tensión, no curvarse, tensionarse, como un material que está a punto de desgarrarse. En esos lugares, las leyes que rigen la distancia, la posición y la geometría se vuelven incoherentes. Hay incluso señales que sugieren pequeñas regiones donde la luz viaja sin recorrer distancia. No es velocidad infinita, es ausencia de espacio entre dos puntos, como si esos puntos estuvieran superpuestos de manera imposible. Al final del episodio surge una idea inquietante. Puede que el universo no sea un espacio continuo, sino una estructura parcial, con zonas omitidas, regiones donde la noción misma de espacio nunca se desarrolló, lugares que existen sin extensión, sin dirección y sin forma. Durante siglos se creyó que las constantes de la naturaleza eran inmutables: la velocidad de la luz, la carga del electrón, la constante gravitatoria, todas ellas consideradas pilares absolutos del universo. Pero en las últimas décadas, ciertas observaciones insinuaron que algunas podrían variar en lugares muy remotos. En los años finales del siglo 1990, estudios de cuasares lejanos revelaron una ligera variación en la constante de estructura fina. Era un cambio diminuto, pero suficiente para sugerir que las leyes no eran las mismas en todas partes. Más adelante, mediciones de espectros estelares mostraron que ciertas estrellas antiguas emitían luz incompatible con las propiedades conocidas de los elementos. Era como si los átomos allí hubieran sido ensamblados con reglas distintas. Simulaciones teóricas comenzaron entonces a plantear escenarios más inquietantes. Si una constante fundamental cambia siquiera una milésima parte, el universo local podría dejar de ser estable. Los átomos no se formarían, las moléculas no existirían, las estrellas no podrían encenderse. El universo sería un conjunto de regiones con diferentes niveles de funcionalidad física. Se descubrieron zonas donde las partículas mostraban interacciones distintas, interacciones más débiles, más fuertes o directamente ausentes. Estas variaciones sugerían que las constantes no son globales, son propiedades emergentes, dependientes del entorno. Los físicos más atrevidos comenzaron a plantear la idea de bolsas de leyes, lugares donde las constantes universales se desajustan y generan universos locales defectuosos incompatibles con la realidad estable que conocemos. Al final del episodio surge la revelación más desconcertante. Podrían existir regiones donde las constantes colapsan por completo. No toman valores distintos, dejan de existir como conceptos, sin velocidad de la luz, sin masa definida, sin interacción. Lugares donde nada puede funcionar porque ni siquiera las reglas existen. Para comprender qué es un objeto físico, primero debe existir aquello que lo sostiene: un espacio, un tiempo, un conjunto de reglas. Pero los datos reunidos durante décadas han revelado regiones donde esos elementos desaparecen simultáneamente. No son agujeros, ni vacíos, ni colapsos, son discontinuidades del ser. En los confines del universo observable hay zonas donde la luz parece desaparecer sin causa. No es absorbida ni desviada, se apaga. Es como si entrara en un lugar donde no puede continuar, un espacio incompatible con su existencia. Los mapas tridimensionales revelan regiones en las que las galaxias parecen cortarse súbitamente. No se desvanecen progresivamente, dejan de estar, como si la estructura del universo se detuviera allí.
Algunos modelos de inflación eterna sugieren que ciertos sectores del cosmos podrían haber quedado inacabados. Son burbujas donde la inflación no se completó, dejando universos parciales, lugares donde la realidad quedó suspendida. En regiones con densidad extremadamente baja se han detectado fluctuaciones cuánticas más intensas de lo esperado. Estas fluctúan de forma tan violenta que parecen devorar cualquier intento de formar partículas estables. Allí, la existencia misma se vuelve una posibilidad remota. Al final del episodio surge una idea devastadora. Puede haber zonas donde la existencia no está permitida. No es que nada sobreviva, nada puede empezar. Son fallos del universo, regiones que nunca debieron ser. Todos los episodios anteriores nos llevaron hasta aquí, la visión más extrema del cosmos. No un universo con reglas extrañas, sino un universo con regiones donde ninguna regla se aplica. Lugares que no son vacíos, ni espacios curvos, ni singularidades. Son zonas donde la física muere. En estas regiones, el tiempo no fluye, el espacio no se extiende, la materia no existe. Las constantes no tienen valor, la energía no se conserva, la causalidad no opera, no hay pasado, presente ni futuro. Son fragmentos del cosmos donde la realidad no logró instaurarse. Algunos sugieren que estas regiones son los restos de intentos fallidos de universo, zonas en las que las condiciones iniciales nunca se resolvieron. Otros piensan que son bordes naturales del todo, lugares donde el universo simplemente se borra. Pero la teoría más inquietante afirma que estas regiones no son excepciones, son la señal de que el universo no es un molde perfecto, sino un proyecto imperfecto lleno de errores. Lugares donde las leyes funcionan, lugares donde fallan, y lugares donde ni siquiera llegan a existir. El episodio final concluye con una revelación silenciosa. Si existen zonas donde la física muere, entonces nuestra propia existencia depende de una frágil coincidencia. El universo no está garantizado, nunca lo estuvo.